el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Caerán a su lado mil, mas a ti no llegarán. Caerán a su lado mil, mas a ti no llegarán. Caerán a su lado mil, mas a ti no llegarán. No llegarán. No llegará, no llegará, no llegará, no llegará. Señor, te damos gracias por este día, por este momento, porque tú estás en control de todas las cosas, de nuestra vida y de todo lo que tenemos, porque hemos declarado que tú, Jesucristo, eres el Señor de nuestra vida. Es por eso que confiamos que tú tienes el control. Gracias, Jesús. Gracias por tu nombre. Amén. Buenas tardes. Que Dios te bendiga, que Dios te haya guardado y te haya bendecido estos días. Hoy decidimos hacerlo como grabación, como lo hacíamos antes, y espero que este mensaje pueda ayudar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual, a fortalecernos. A mí me ha ayudado mucho. Vamos a hablar de una palabrita muy pequeña que se llama fe. Y la pregunta es, ¿qué es fe? Según mi concepto, es estar seguros de lo que esperamos creyendo, aunque no lo veamos. Si vamos a la Biblia, en Hebreo 11.1 dice, en la versión Reina Valera 1960, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo otra traducción que es el lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y la otra versión es un libro que tengo yo que se llama No hay amor más grande. Y dice, ¿qué es la fe? Es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el conocimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Esto quise leer varias versiones para que quedara un poco más claro qué es fe. Es certeza, es convicción, es confianza. Eso es fe. Es convencimiento. Tenemos que estar convencidos de lo que estamos creyendo. No un día sí, no un día no. Estar convencidos de que Jesús es el Señor, de que hay un Dios,
de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo obrando y trabajando en nosotros. Me gustaría que viéramos una historia y a través de esa historia poder trasladarnos a este tiempo y poner cómo está sucediendo en nuestra vida, cómo le sucedió a este hombre. Pero sería bueno que entendiéramos un poco cómo funciona la fe, que entendiéramos cómo funciona. A ver, la fe no es un sentimiento, para empezar. La fe no es un momento. La fe no es una circunstancia. No es un remedio que se toma cuando se necesita y a las horas que está estipulado. No es un remedio. Y como te decía, no es un botiquín, sino que la fe es el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros leemos Gálatas 6, dice que el fruto del Espíritu es, y dentro de ese fruto del Espíritu está la fe. O sea, y Jesús dijo que por los frutos se conoce el árbol. Entonces tenemos que tener la fe incrustada en nuestro corazón. No hoy, mañana sí, hoy no, sino que tiene que ser un estilo de vida, vivir en fe. En Hebreos 10:38 dice: más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es la canción que cantaba antes, que el justo por la fe vive. Si retrocede, no agrada a Dios. No le agrada a Dios los hombres y las mujeres que retroceden, que no creen. Sabemos que el enemigo de la fe es la duda, pero vamos a ver por qué. Pero primero tenemos que tener una convicción, tenemos que tener claro qué es la fe que está obrando nosotros. ¿Ya? Vamos a leer esta historia, te la voy a leer y vamos a ir sacando las conclusiones. En el libro de Mateo, el capítulo 14, del versículo 25 al 31, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron gritos, voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto es de emocionarse. O sea, Pedro bajó, tocó las aguas, caminó sobre las aguas hacia Jesús. Jesús tiene que haber estado a una buena distancia del barco, del bote, de la barca. No era un barco, era una barca. Él se bajó y caminó. Se bajó como bajarse de la mesa, bajarse de la silla, bajarse de la cama y tocar piso, tocar suelo. Y caminó, dice, hacia Jesús. Note bien lo que hizo Pedro, ¿eh? Y Jesús le dijo: ven. Y él descendió. Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí viene lo que lamentablemente pasó. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor,
sálvame. Al momento, Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te das cuenta? Jesús tiene que haberlo esperado ansioso, incluso con los brazos abiertos, porque lo vio caminar sobre las aguas, porque a la palabra de Dios, a la fe de Jesucristo, a la palabra que dijo él, ven, porque le dijo: si eres Señor, di que venga, que vaya hacia ti, que camine sobre el mar. Y dice que él se bajó y caminó sobre el mar a la palabra de fe de Jesús. Y él caminó. Y tiene que haber sido espectacular. Porque que yo sepa que alguien camine sobre las aguas y con vientos fuertes, no se ha sabido. Y Jesús lo esperaba, ansioso, porque lo vio caminar. Tiene que haberse alegrado mucho, con los brazos abiertos, extendidos, para abrazarlo, para recibirlo. Y Pedro, caminando sobre esto, mirando a Jesús, sacó la vista de Jesús y miró el viento, miró las olas, porque se supone que si hay un viento fuerte en el mar, en el mar de Galilea, las olas se empezaron a levantar fuerte, claro, y lo mojaban, a lo mejor le pegaban, porque el camino tiene que haber sido no recto, sino en ondas, porque él iba caminando sobre las aguas, y las olas le pegaban y todo eso, y miró más las olas, el viento, que a Jesús, que le había dicho ven. Y en ese momento tiene que haber sido cerca de Jesús cuando comenzó a sentir miedo, y dice que comenzó a hundirse. Ahí es cuando Jesús tiende su mano, por eso te digo, tiene que haber estado cerca, y lo levantó. Ahora, lo levantaron y siguieron caminando. Lo levantó, lo tomó en brazo, o se apoyó en él y siguieron caminando a la barca. No sale acá, pero te lo dejo a tu imaginación. Con la mano, tomado de la mano de Jesús, imagínate. Tiene que haberse sentido seguro. Más seguro de cuando iba solo y iba caminando sobre las aguas. Es algo que Pedro siempre tiene que haber pensado que lo hizo, no como los otros discípulos. Fue algo que Pedro lo hizo sin que ninguno de los otros lo hiciera. Siempre se ha criticado de que Pedro se hundió en el agua, que tuvo poca fe, pero de bajar a la barca y tocar el agua y caminar sobre ella, nadie habla de eso, de la fe que él tuvo, y eso es lo que estamos hablando ahora. Le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo: ven. Y él, creyendo en la voz de Jesús, en que era Jesús, bajó y caminó. Y la experiencia debe haber sido extraordinaria, haber caminado sobre el mar. Voy a tomar esa parte que dice: entró. Estamos de acuerdo que lo contrario a fe es duda. Eso siempre se ha enseñado. Pero para que la duda se active, necesitamos algo que empuje la fe. O sea, que la haga tambalear, para que entre la duda. Porque la duda no llega y se pone al lado de la fe y dice: ya, duda. Sino que siempre hay algo que activa, ¿cómo me explico? Que algo que hace tambalear la fe. En esta historia fue el miedo, porque él iba con mucha fe caminando hacia Jesús, pero el miedo a hundirse, a ahogarse, siendo que él había sido, que él era pescador, que era de continuo a entrarse a la mar a pescar, no importaba cómo estuviera el clima. Él caminó sobre las aguas y cuando miró el viento, sintió el viento fuerte,
vio las olas que se levantaban, tuvo miedo. Ese miedo hizo tambalear, golpeó la fe y entró la duda. ¿Me entiende? Siempre hay algo que hace tambalear la fe antes de que entre la duda. En este caso fue el miedo. En este caso fue el miedo, que entró por los ojos. En el verso 30, al ver el fuerte viento, me imagino que el fuerte viento levanta grandes olas que mojaban a Pedro. Entonces, como te decía delante, quitó la mirada de Jesús, se preocupó más de las olas del viento y la fe estaba puesta en Cristo. Y comienza a hundirse. Ahí es cuando se tambalea la fe por el miedo que sintió Pedro en ese instante. Quitó la mirada de Jesús, de lo verdadero, de lo maravilloso. Imagínate lo maravilloso que era caminar sobre el mar y vio los vientos y las olas y le dio miedo y ese miedo activó la duda. Yo quiero leerte la versión del amor más grande de esta misma historia, que dice, ¿de qué versículo era? Del 25. Y la letra bien chica esto. A las 3 de la mañana, dice, Jesús se le acercó caminando sobre las aguas turbulentas. ¿Ya? A las 3 de la mañana. Aguas turbulentas. Jesús se acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto. Es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les gritó, calma, cálmense, no tengan miedo. Soy yo. Soy yo. Señor, le respondió Pedro, si eres tú realmente, pídeme que vaya a ti sobre las aguas. Está bien, le dijo Jesús, ven. Sin vacilar Pedro, sin vacilar, con mucha fe, sin dudar, Pedro se lanzó por la borda y caminó sobre las aguas hacia donde estaba Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se levantaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó, horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Jesús tenía emociones. Jesús lloró, se rió, sintió lástima. Y en este momento tiene que haberle dado mucha pena. Una pena en que vio a su hijo caminar sobre las aguas y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías tan bien. Es cuando se le enseña a los niños a andar en bicicleta y camina y anda, pero no mires para el lado, no mires para allá, no mires para acá y se caen. ¿Pero por qué miraste para allá? Jesús vio a Pedro que venía, pero yo me imagino que le daba ánimo. Pero Pedro, más que mirar a Jesús, miró las olas, miró el viento, tuvo miedo, ese miedo activó la duda y la fe se tambaleó y empezó a hundirse. Porque el miedo abrió la brecha para que entrara la duda. Y ahí se tambaleó. En el libro de Job, no me recuerdo el capítulo ni el versículo, dice, el que aportillare el vallado, el que hiciere un hoyito en la muralla para mirar, lo morderá la serpiente. El versículo es, el que portillare vallado, lo morderá la serpiente. Pero el que, en la versión popular, si uno dice, el que hace un hoyo en la muralla, en la pared, lo muerde la serpiente. Porque la palabra fue ven, nada más que eso. Y él fue,
Y era todo lo que tenía que hacer, ir y llegar delante de Jesús. Pero miró hacia los lados, sintió el viento fuerte, mojado, húmedo que le pegaba en la cara, en el cuerpo, la ola. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora, en estos tiempos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, ¿qué es lo que está aportillando tu fe? Hay muchas palabras, hay muchas voces que están hablando de lo que sucederá, de lo que sucede, de lo que está pasando, de cuánto tiempo vamos a estar así, de qué es lo que va a pasar unos meses más. Pero, ¿qué es lo que está aportillando tu fe? ¿Es el miedo? ¿Tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo alrededor de lo que está pasando? Entró por los ojos y por los oídos también nos entra para aportillar la fe. Hoy, ¿qué puede estar activando la duda en ti? Se levantan olas inmensas de falta de dinero, de falta de trabajo, de provisión. Se habla fuerte de la pandemia, de la enfermedad, de la muerte. Y Jesús nos mira y nos da ánimo en este caminar que es con olas y ondas y nos dice: ven, ven, no temas, yo estoy contigo. Y nos dijo: ven un día, y empezamos a caminar por este camino. Y se levantan olas inmensas de falta de dinero, de enfermedad. El milagro es que estamos caminando sobre el mar. El milagro es que estamos caminando a pesar de la turbulencia que estamos viviendo hoy. Y ese es el sentido de que no dejemos de mirar a Cristo. No dejemos de mirar el blanco perfecto que es Jesús. Porque Él nos llamó, Él nos dijo: ven. Y nosotros a su llamado hicimos caso. Pero en este caminar, en este vaivén de la vida diaria, y más encima con esto que está sucediendo en todo el mundo, en este país, en nuestras comunas, muchas comunas con cuarentena, y estamos viendo que las cosas se ponen difíciles. Pero ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Estás viendo la palabra de Dios? ¿Estás viendo cómo Pedro camina por el mar? ¿Estás viendo cómo Jesús llegó a ellos caminando por el mar sin ningún problema? ¿Estás viendo cómo Dios está supliendo la necesidad que tú tienes? ¿Estás viendo cómo Dios está sanando? ¿Cómo Dios está haciendo milagros? Eso es lo que tiene que mantenerte. No escuches. Yo no estoy desmereciendo la medicina, no estoy desmereciendo los médicos ni las autoridades. Lo que estoy diciendo es que a pesar de todas esas cosas, porque todo lo que ellos están diciendo es un hecho, está sucediendo, es verdad, o sea, es un hecho, está sucediendo, está pasando, pero en ti, dentro de ti, está la verdad, que es Jesucristo, y eso es sobre los hechos, es natural. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Todo lo que está sucediendo es natural. Es natural. Hay una pandemia, la gente se cuida, se manda a cuarentena, es natural. Hay que cuidarse, hay que hacerlo posiblemente natural. Pero Dios es sobrenatural. Y en ese mar está Él mirándonos y llamándonos sobrenaturalmente a mantenernos en fe. No dejemos que las palabras de los vecinos, de los amigos que no conocen a Dios, no van a hablar cosas positivas. No escuches eso. Claro, tú le vas a poner atención, pero no dejes que esa palabra haga nido en tu corazón. La palabra de Dios es la que vale, es la verdad, es la sobrenatural, es la que te va a hacer estar en pie y no hundirte. Recuerda que cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó. Cuando tú reconoces que te está faltando fe, clama. No te preocupes. Dile a Dios: ayúdame. Y Él va a extender su mano y te va a tomar.
Es el camino de la fe, es vivir por fe. Vivir en fe. El justo por la fe vivirá. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que miramos, todo lo que, desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos, estamos viviendo por fe. ¿Eres hijo de Dios? Entonces vive por fe. La gente a veces se extiende esto de vivir por fe, el no hacer nada y que las cosas lleguen. Pero estamos viviendo que dice que el justo por la fe vivirá, teniendo pendiente que sin Dios no somos nada, poniendo en primer lugar a Cristo, el Señor de nuestra vida, es vivir por fe. Todo lo que hacemos, dice, hacerlo como para el Señor, por fe. Porque no lo vemos, es la certeza y la convicción, es lo que está dentro de nosotros. No lo vemos, ni lo tenemos, pero lo creemos. ¿Me entiendes? No ha llegado fin de mes, pero tú crees que tienes la provisión. Y la provisión llega antes. Los hijos de Dios son provistos por Dios. ¿Has escuchado la palabra providencia? La divina providencia sí está sobre ti. Porque Dios provee. Porque Dios actúa sobre sus hijos. Él nos ama. Imagínate, nosotros que siendo hombres y mujeres, que dice la Biblia, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Si nos piden pez, no les damos una serpiente. Si nos piden pan, no les damos una piedra. Nosotros que siendo humanos somos buenos con nuestros hijos. Imagínate Dios cómo es con nosotros. Él nos da buenas dádivas. Él nos cubre, nos guarda, nos protege. Que tenga un lindo día, un lindo domingo, que puedas disfrutar con tu madre, ya sea presente o en forma remota. Salúdala, ámala, como dice el mandamiento, honra a tu madre, y que tenga un lindo domingo, o que hayas estado con ella y que puedas hablarle, saludarla y desearle mucho bien. Que Dios te bendiga, te amo, iglesia. Cuídense, guárdense, no se olviden de orar los unos por los otros, de ayunar. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar y ser fieles a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sean muy bendecidos.